Bien, ahora ya está en nuestro estudio José Luis Espar, gracias por venir. ¿Qué tal? A ver, quiero mostrar un cuadro del presupuesto 2017 que habla un poquito de las proyecciones que tiene el gobierno exactamente para los próximos años, no solamente para el año próximo. El año próximo está viendo una inflación entre el 12 y 17% y un dólar prácticamente a 18 pesos. O sea, que hablemos que en el presupuesto dólar de 17.92 es promedio del año, lo cual es todo un tema, ¿no? Claro, exactamente, con lo cual el gobierno se... resguarda, fuerte, claro, sí. se resguarda con la idea de el dólar lo puede mantener en 16 pesos, 17, si se quiere, hasta las elecciones, y después puede haber una devaluación después de las elecciones del año que viene. Es lo que se especula, o lo que especulan mucho los economistas. Pero me interesaba ver estas proyecciones y por qué lo engancho con el tema de el Fondo Monetario y demás. Argentina tiene un presupuesto el año que viene donde va a tener un déficit fiscal muy grande. Va a tener déficit comercial, es decir, tampoco va a tener superávit, es decir, va a exportar menos de lo que va a importar. Y va a tener estas proyecciones de dólar que están en el presupuesto. Es decir, 17.90, 18 promedio el año que viene, 21 promedio en el 2018 y 23,50 promedio en el 2019. Son los pronósticos del equipo económico de Macri para los próximos años. Con una inflación que supuestamente va bajando, pero con un déficit comercial que se mantiene en todos estos años. Es decir, Argentina tiene 2.000 millones de dólares de déficit comercial en el 2017, casi 4.000 en el 2018 y 5.000 en el 2019, según proyecto del gobierno. ¿Qué significa esto? Que el gobierno está pensando que van a ser años donde va a haber mucho ingreso de capitales, porque Argentina pierde los dos pilares que tenía en los últimos años, superávit fiscal y superávit comercial. Lo perdió hace tiempo, digamos, lo perdió con el kirchnerismo también. 10 años. Exactamente, van 8 años de déficit fiscal y ya van 2 o 3 años de déficit comercial. Es decir, Argentina no genera sus propios dólares, si se quiere, para sostener la economía. La pregunta es la siguiente. ¿Está apostando Macri a que las cuentas le cierren el año que viene y el próximo? El año que viene es clave, el año electoral, básicamente con endeudamiento. Es decir, básicamente que no cambie el escenario internacional y que Argentina pueda seguir consiguiendo dólares financieros para sostener la situación. A ver, Macri en el tema que vos estás planteando, que es el déficit fiscal, no es más que uno más en el último medio siglo de Argentina. A ver, previo al Rodrigazo, los déficits fiscales se financiaron con emisión monetaria. Viene el Rodrigazo, que significó la crisis del modelo de financiamiento del déficit previo, que fue con emisión. ¿Qué hizo Martínez de Oz? Ya lo sabemos, ¿no? Deuda. Sí. Vamos a la crisis de la deuda. Clava el dólar y busca mucho crisis de la endeudamiento. deuda. Sí. Pero fíjate, déficit, Rodrigazo, déficit, crisis de la deuda con Martínez de Oz. ¿Qué te crees que hizo Alfonsín con un país en default? Emitió pesos. Terminamos en hiperinflación. La hiperinflación marcó la degradación del instrumento monetario para financiar déficit. ¿Qué hizo Menem? Deuda. Pues fíjate que va girando el financiamiento del déficit dependiendo de qué instrumento previo vos degradaste por una crisis. Vino la crisis de la deuda en 2001-2002 de nuevo. ¿Qué hizo Cristina y Néstor? Emitieron. Terminamos con la segunda inflación más alta del mundo. ¿Qué va a hacer Macri? ¿Va a endeudar al país o va a colocar deuda? Acá no se negocia el déficit fiscal, no se negocia la baja de gasto público. Ergo, vas alternando el financiamiento, dinero versus deuda, dependiendo de cuál fue el problema previo. Te planteo... Así que Macri, respecto a tu pregunta, sí, es uno más en ese sentido. A ver, te planteo... Es interesante esto que plantea José Luis Espert. Pero espera, yo te planteo datos, no es una alucinación mía. En los últimos 50 años, en los últimos 55 años, Argentina tuvo 51 de déficit. Y fue alternando el financiamiento dependiendo de la crisis previa. A ver, si entendemos, siempre que hay déficit fiscal, hay aumento de la deuda. Es decir, el Estado... O con el Banco Central, o con el Banco mercado, Central, pero siempre hay. O con organismos públicos, o con acreedores privados. Siempre que hay déficit, hay deuda, porque de alguna manera hay que cubrir el déficit fiscal, es decir, el agujero que hay. Exacto. El kirchnerismo... O sea, que hay una decisión del gobierno de Macri de no bajar el déficit que heredó de Cristina. El kirchnerismo en el 2010, cuando empieza el déficit fiscal y se profundiza en los años siguientes, opta para financiarse con la emisión de pesos del Banco Central y tomar de algunos organismos públicos. Deuda con la ANSES, deuda con... Y sacándole reservas al Banco Central exactamente. También, ¿no? Con la famosa letra intransferible. Bueno, Macri se da cuenta que eso se terminó, porque eso generaba la devaluación permanente de los últimos años de Cristina y una economía que
le hizo perder la selección a Cristina, Macri no quiere exactamente lo mismo. Pero se da cuenta que es muy difícil achicar el déficit fiscal, porque hay un límite político, hay un límite social. Este año el déficit fiscal va a ser mayor que el año pasado. Yo no sé cómo en Argentina no hay límites políticos, sociales a las crisis que te generan las crisis de financiamiento del fisco, porque con este cuento que por cuestiones políticas nunca baja el déficit fiscal, recordemos el Rodrigazo, recordemos la crisis de la tablita, recordemos la crisis del Plan Austral, recordemos la crisis de 2001 y recordemos la casi crisis de fin del año pasado. Ahora, Macri, para poder financiar el déficit que no va a bajar hasta ahora, o que no lo va a bajar en 2016-17, toda esta proyección de Argentina hacia el mundo civilizado, que está bien, obviamente la va a usar para financiar el déficit. A ver, está bien haber eliminado el cepo, está bárbaro. Está bien haber salido del default, está perfecto. Está bien haber recobrado, un segundito, está bien haber recobrado las relaciones con el mundo civilizado, está bien. Con el Fondo Monetario, mira, todos los países que son miembros del fondo aceptan la auditoría del artículo 4. Así que si vos querés estar en el fondo, lo tenés que aceptar. Ahora, todo eso que está bien conceptualmente se va a usar para un mal fin, que es endeudar al país para financiar el déficit fiscal. A ver, la pregunta... Así como Cristina vació el Banco Central, cuidado. A ver, la pregunta es la siguiente. Uno mira los números del presupuesto y el año próximo va a haber más de 400.000 millones de pesos de déficit fiscal. Primario, antes de pagar los intereses de la deuda. Con intereses te vas arriba de los 600.000 millones. Exactamente. Entonces, de paso, tenemos que empezar a hablar del verdadero déficit fiscal. Si este gobierno se ufana de ser cristalino, que no mientan con los números de déficit fiscal. No puede ser que el ministro de Hacienda hable de un déficit de este año de 4.8 del producto, cuando ese es el déficit primario. Si le agregás los intereses por más de 2,5 puntos del producto, y ni hablar si le agregás provincia, Argentina tiene un déficit fiscal cercano a 8 puntos del producto. Está entre los más altos del último medio siglo. Ahora, la pregunta es... O sea, no es 4.8 el déficit fiscal. El gobierno está, por un lado, hay un sector de la dirigencia política que le dice que está haciendo un ajuste feroz desde el punto de vista del déficit fiscal, la política monetaria y demás. Es todo mentira, es como la invasión importada de masa, es mentira. Y del otro lado, si tenés está vos que dicen, estos son kirchnerismo de buenos modales. No, pero espera. Yo leo números, no invento cosas. El presupuesto que acaba de presentar Prat Gay tiene un déficit fiscal para el año 2016 de 7.2 del producto. Eso es más que el déficit de Cristina. Y para el año que viene lo bajan de 7.2 a 6.8. ¿Dónde está el ajuste? Ahora, la pregunta, fiscal al menos. La pregunta elemental es, si Macri no encontraba un financiamiento al déficit fiscal que venía del kirchnerismo, iba a una crisis. Iba a una devaluación mayor, a una corrida mayor y demás. Le encontró financiamiento. Sí. Ahora dice, políticamente, y no se puede hoy bajar el déficit fiscal. No se puede ajustar. Sí. De hecho, ¿el sector privado? De hecho, está tratando de ajustar el tema de subsidios y se le ha generado un despelote terrible desde el punto de vista político. Bueno, entonces, ¿para qué dijo en lo que planteás vos no es de laboratorio, digamos? No, de ninguna manera. ¿Cómo de laboratorio? Lo que yo planteo es, si vos querés, ¿qué pienso yo, qué creo que habría que hacer? Mirá, Argentina es un país en decadencia por 7 décadas, deberíamos hacer otra cosa diferente. Y esto no es de laboratorio, es ver que ya nos ha superado Chile, nos ha superado hasta Perú y Colombia en la consideración internacional, tienen más pedigrí que nosotros. Yo no te planteo cosas de laboratorio, te planteo cosas realistas. Esto que se plantea en Argentina es el delirio argentino que nos haya traído tanta decadencia. Por ejemplo, que Argentina esté completamente loca, yo no me hago cargo de eso. Acá el gobierno quiso no renovar 12.000 contratados en el sector público y ardía Troya. Ahora, el sector privado destruyó 80.000 empleos privados en los primeros 8 meses. Entonces, esta sociedad está mal de la cabeza. Valora más un empleo público que un empleo privado. Ahora, cuando yo critico eso, ¿el que está mal soy yo o está mal la sociedad? Mirá lo que decía hoy Macri en Nueva York. La economía argentina iba a una crisis como la del 2001 y Macri dice que él torció ese rumbo. Argentina, as you know, President, has suffered decades of populism, and things worsened in the last 5 to 10 years. We were in direction to another huge crisis as we suffered in 2001, but fortunately, Argentines altogether decided to go for a change. We really believe that we deserve to live better.
we wanted to be part of the world. We wanted to cut with isolationism. And we ran through a very complex election, but we succeed. Bueno, ahí está Macri. Un poco lo que, no sé si la crisis del 2001, porque no tiene nada que ver, el sistema financiero argentino está especificado. No hay chance de eso, no hay mirá, chance de eso. Cristina devaluó de 4 pesos hasta 10 hay pesos chance de y no pasó, no se cayó un solo banco. No hay chance. Y después Macri devaluó de 10 a 15 y tampoco pasó nada. ¿Cuál es la gran diferencia con el 2001? Que no está dolarizado el sistema financiero, ¿no? Sí. Que es lo que Yo creo que hay cambios. colapsó Yo creo que hay en cambios. el 2001. Sí. El gobierno de Macri habla mucho de normalización. Está bien aquellas cosas de las cuales habla Macri de normalización. El cepo, haber salido del default, retomar relaciones con el mundo civilizado, aceptar el artículo 4 del fondo si querés estar en el fondo. Ahora, lamentablemente eso se usa, como Macri dice, para un cambio, pero el cambio es el cambio de la manera de financiar el déficit. Ese es el punto. Ahora, la pregunta No es que básica baje el es, déficit. el gobierno dice, está claro que si la economía no crece el año que viene. Yo digo, el sector privado, ¿a nadie le importa acá al sector privado que no llegue a fin de mes en parte por la cantidad de impuestos que tiene que pagar? Está claro que si la economía no crece ¿Por el la año que economía viene... en negro de 1/3 como consecuencia de los impuestos al trabajo Sí. que tenés? ¿A nadie le importa eso? Ahora, José Luis, si no, la Solo economía no importa el crece, déficit. no cierra un solo número. ¿Cómo? Si la economía no crece, no cierra un solo número. A ver, el año que viene va a crecer el la año que economía, viene. Bueno, va a crecer algo. si crece la economía, Sí. lo que plantea el gobierno es, bueno, lentamente podremos ir achicando el déficit fiscal Sí. y dependiendo menos del endeudamiento en una economía en crecimiento. Si hoy estamos en recesión, Sí. imagínense si hubiera un ajuste fiscal importante tratando de achicar ese déficit fiscal. Ese planteo Sí, que bueno, hace el pero gobierno. contrafáctico yo le digo al gobierno, mirá, si vos hubieras hecho un ajuste más fuerte, pero muy creíble, a lo mejor te salías mejor de cómo saliste. A ver, la convertibilidad, ¿qué fue la convertibilidad? Olvidémonos del desastre en el cual termina, que eso como consecuencia de un déficit fiscal financiado con deuda externa. Esa es la causa del quiebre de la convertibilidad, no la libertad de mercados. Convertibilidad. La convertibilidad mata la hiperinflación en 2 meses. Y la Argentina a partir de ahí creció 8 años tasa china. Nos olvidamos lo mejor de eso, pero ese fue un caso de un ajuste de golpe, muy creíble, y la Argentina rebotó 8 años por eso. Olvídate de la animalada de Duhalde de haberle robado los depósitos a la gente en el 2002. Fiscalmente, Duhalde hizo un ajuste feroz. Sí, pero bueno. Congeló, espera. Vos hablas de gradualismo o no gradualismo. Si el ajuste es creíble, vos podés hacer un gran ajuste, por supuesto que sí. Ahora, esta jugada de Macri, ojalá que le salga bien, por supuesto, pero no es la única alternativa. Es mentira cuando te dicen, si hacíamos una cosa no era tolerable, ¿no? ¿Por qué? Tanto Menem como Duhalde venían de mega crisis. Las hiperinflaciones, en el caso de Menem, Sí. la hecatombe de la convertibilidad en el caso de Duhalde. Eso le permitió, en el caso de Duhalde, con una devaluación muy importante y la recesión de la economía, que Kirchner empezara y también tuviera ese rebote de 4 o 5 años de crecimiento importante. Bueno, eso no es así, Con un dólar Maxi. recontra alto. Yo te hago Sí. el contrafáctico y te digo, justamente porque estabas en una mega crisis, no generes más ajuste. Estamos diciendo eso hoy porque salió bien. No es válido. Está bien. Puedo decir que había espacio para que Macri hiciera porque yo te un quiero ajuste decir- mayor al que Pero hizo. por supuesto, porque si vos me decís que en el 2001 no había espacio para hacer mucho, no, te digo, no, al revés. Se estaba incendiando el país, sos un demente que va a A hacer ver, más ajuste. ¿cómo ves los próximos meses? Acá la discusión es, por un lado, si la inflación está domada o no está domada. ¿No? Hay una discusión entre... ¿A qué nivel? Yo creo que, a ver, dependiendo de qué nivel hablamos, está domada. Ahora, si me decís, ¿está domada en 0? No. ¿Está domada en 0,5? Tampoco. En 1, no sé. Bueno, volvió a la 1,5 puede Argentina ser. volvió a la inflación del kirchnerismo de 20 a 25, o hay un margen para que la inflación sea todavía menor. Bueno, a ver, yo adivinar no adivino nunca. Sí. Trato de pronosticar lo que en función de lo que hay. Si el Banco Central quiere seguir bajando más la tasa de inflación, la pueden bajar. Ahora, yo creo que no sería conveniente bajarla más con este déficit fiscal. Si el déficit es 7 puntos el producto, que no aprieten más. Porque si no la recesión va a ser mayor. Sí, porque además la deuda no va a parar de crecer y más deuda es Si un vos problema. seguís manteniendo tasas de interés muy altas, con Claro. déficit fiscal O sea, grande... que bajen la tasa de inflación al compás de la baja de déficit, si no, es demasiada deuda para tan poca inflación. Ahora, ¿crees que si la economía vuelve a crecer el año que viene? La economía va a crecer el año que Bueno, viene.
En ese esquema, la inflación... va a bajar la inflación, La además. inflación también puede ser del 17%, puede ser menor al 20%. Bueno, pero ahí depende de puede lo que quieran hacer con el presupuesto. A mí Sí. me parece que no es consistente la inflación de 17 con Con el dólar crecimiento- promedio Sí. de 18. Sí. Porque te implica un dólar que aumenta más de 20% el año que viene. Es difícil. Aumentando tarifas. El año que viene vas a aumentar tarifas otra vez. Aumentando el dólar 20%, una inflación de 17. Salvo que hagas un apretón monetario más duro del que está relativamente en el presupuesto y corras el riesgo de que la economía no te crezca, ¿no? Cuidado con eso. O salvo que el gobierno use el dólar como ancla, como hizo el kirchnerismo en el 2015, y que después de las Pero elecciones... entonces no es 18. Después de las elecciones devalúe. Está bien, pero no es 18 el promedio del año entonces, porque si vos lo mantenés en 16, para que sea promedio Y tiene que ser 20 a final del- o mucho más para que si lo mantenés en 16. final del año que viene. Entonces no cumplís la pauta, porque no va de mega devaluar después de las elecciones, no me parece poco probable. Ahora, ¿estás viendo un escenario mirando hacia adelante optimista o estás previendo que en algún momento puede volver una situación de crisis? No, crisis en este momento no me da la cabeza para ver. Mientras no me da la haya cabeza. financiamiento, no hay posibilidad de que no, Argentina vuelva a claramente una que situación no. de crisis. De todas maneras, es bueno advertir desde ahora, para no hablar con el diario del lunes, que la estrategia que se está siguiendo de financiar déficit con deuda y más deuda externa ya la conocemos. No es un buen experimento ese. Pero de ninguna manera te voy a decir hoy que esto termina en crisis, hay que ver. A ver, tenemos diferencias, si se quiere, de enfoque, ¿no? con Esper. Lo que sí es cierto que Argentina aprendió, de hecho lo decía el propio Néstor Kirchner en el 2003, después las cosas cambiaron. Pero todos aprendió muchas versean. cosas. Cuando Bueno, está el país saliendo del incendio, todo te mienten, sí vamos a ser No, pero a ver, responsables, Argentina nos aprendió vamos a muchas cuidar. cosas con las crisis que ha tenido en los últimos tiempos. Por un lado, que no puede tener un tipo de cambio fijo. El 1 a 1 se aprendió que no había posibilidad. Después se aprendió Pero que el no se 1 a podía 1 lo tener... arruinaste por la política fiscal que hiciste durante Bueno, los pero 90. era inevitable. Bueno, no importa, es una discusión, no vamos a ir a esa discusión, pero Cuando la desde mi punto de quieras, vista la tenemos, era inevitable. Después aprendimos que no había que dolarizar todos los depósitos. Después aprendimos que no se podía tener déficit fiscal Pero todas esas cosas que de aprendimos manera- porque somos de manera- salvajes, porque de manera somos dementes. permanente. Porque en el mundo hay depositantes en Financiado moneda con extranjera. emisión monetaria. No, en el Sí. mundo hay gente que deposita en moneda extranjera en los bancos. Acá es el único país que se los roban los depósitos. Pero insisto, bien. las cosas que aprendimos, porque somos salvajes, eso que aprendimos, que somos salvajes. No podemos tener una caja de conversión como Hong Kong. No podemos tener depósito en moneda extranjera como centenares de países o decenas de países en el mundo. Somos salvajes. No, lo que quiero decir es que en algún A ver, momento... este es el único país es que en algún que fue momento- condenado el año pasado por la OMC por su política proteccionista global. Es bien. el único país en la historia de la OMC. O sea, nosotros hacemos cosas locas. Así nos va, ¿no? No, lo que quiero decir es que en algún momento Argentina tiene que corregir sus cuentas fiscales. Es decir, Argentina va por el 8º año de déficit fiscal. Pero sí. Argentina no es Estados Unidos, no puede Pero vivir claramente. de prestado permanentemente y en algún momento el pilar del déficit fiscal, si Sí. quiere recomponer su moneda, Sí. lo va a tener que recomponer. Pero yo insisto, La discusión es cuándo. tenemos que aprender Esper de quiere que- ahora. Esper quiere No ahora. sé, El a gobierno ver, dice olvídate del con el timing. tiempo. Sí. Olvídate con el tiempo. Mira, yo al gobierno lo que le digo es, no me vengan con el tiempo porque este año el gobierno tenía una oportunidad sin costo de bajar fuerte el déficit. ¿Por qué? Viste que el PBI tuvo una corrección importante Sí. con el INDEC de Todesca. Bienvenido sea, dicho sea de paso, felicito al gobierno por haber puesto un INDEC en serio, no en un mamarracho de Moreno. Pero hubo un salto muy fuerte del PBI nominal que podría haber licuado muy fuerte, sin costo político, el gasto público, y el gobierno eligió gastarse ese margen que le daba. Así que no me digan que lo van a bajar en los próximos años, porque este año que tenían la oportunidad de hacerlo sin costo, no lo hicieron. Bueno, también el gobierno lo que dice, bueno, si no mejoramos la situación de los jubilados, sí, sí. si no damos por Acá- abajo de la acá hay pirámide con la siempre hay una asignación por excusa, hijo. acá hay siempre excusa Si no bajamos las para gastarte retenciones- todo el margen que vos tengas. Acá el ahorro es pésimo el sector público. Ahora el sector privado le roba los depósitos después. Ahora el sector público no ahorra. José Luis Esper, gracias por haber estado esta Placer. noche.